azken bi osoko bilkuren aktak ezagutzera motea. El punto primero es dar cuenta de las actas del borrador de las sesiones que se celebraron el 26 de marzo y el 1 de abril. Ah, claro, azkenia. Claro. Bigarrena da, alkaten decreto. El punto segundo son resoluciones de alcaldía. Van desde el 124 al 163. Tenemos un primer decreto de baja de oficio, una desestimación del recurso presentado por quien gestiona el polideportivo, que era un recurso contra la suspensión que se hizo de la licitación. Luego hay un decreto de encomienda de gestión al Ayuntamiento de Galdacano para la realización de las actividades de colonias de multiaventura. También tenemos obra menor, luego está adhesión al acuerdo marco para la adquisición de material de oficina con la central de contratación de la Diputación Foral de Vizcaya. Y el 129 y el 130 son decretos de modificación de créditos. Zuek Feli Oroan eskatzen dozu zeintzuk diren, dena den irakurriko dut, izan remanente de tesorería bete egiten dugu txosten bat. Irakurriko dizut, eta gero ja emongo dizuten datuak eta dana, ¿vale? Bien, tenemos que es una financiación con gastos con remanente de tesorería. Este ayuntamiento ha procedido a iniciar y tramitar un expediente de concesión de crédito adicional financiados con el remanente de tesorería para gastos generales por un importe de 63.547,27 euros. Se cumplimiento del objetivo de deuda, este ayuntamiento no tiene a fecha de hoy ninguna deuda ni a corto ni a largo plazo. Análisis y evaluación de la sostenibilidad financiera de la entidad. De las proyecciones de los capítulos de los estados de gastos e ingresos analizados se deduce que la financiación de la modificación presupuestaria financiada con el remanente de tesorería no supone para esta entidad un desequilibrio de carácter estructural, sino coyuntural, volviendo a cumplirse los objetivos enmarcados en el plazo de un año sin necesidad de formular un plan económico financiero. Dado que este ayuntamiento tiene un volumen de deuda sobre ingresos no financiados a 31 de diciembre del 0%, inferior, por tanto, un 60% que fija como objetivo la Diputación Foral de Vizcaya para el ejercicio anterior de 2018, e inferior del 35% que fija un decreto foral que desarrolla otro decreto. El Ayuntamiento, por lo tanto, cumple los plazos de pago a proveedores establecidos en la normativa vigente y a la vista del plan de tesorería con que cuenta la presente modificación presupuestaria no impedirá incumplimientos futuros. Dado que el gasto a financiar por la presente modificación de crédito no compromete la sostenibilidad financiera futura del Ayuntamiento, a la vista de las proyecciones de los valores de ahorro neto y remanente de tesorería para los ejercicios 2017 y 2018 que se plasman en el cuadro este y que era a ver, estos 63.000 vienen a repartirse de la siguiente manera. En la partida de reparación, mantenimiento y conservación de vías públicas, caminos, etcétera, hay una modificación de 5.680,08. Copia de Mongo, actividades... Espera. Es que, reparación, mantenimiento y conservación, pues ahí pueden entrar muchas cosas. Dale, es decir, que simplemente se aumenta en 5.680,08, pues porque se ha implantado un nuevo sistema de ratización, que es un sistema inteligente sin biocidas ni productos contaminantes, con lo cual, hay que aumentar la partida que había al efecto, que eran 9.000 y pico, se aumenta en esos 5.680,08. Luego otra partida que se aumenta es actividades socioculturales de Kultur Etxea,
que se aumenta en 3.500 y es debido a que se va a celebrar una carrera ciclista junior, que si no me equivoco es la carrera que se venía celebrando antes, año tras año en fiestas, pero que ahora pues, se ha sacado fuera de las fiestas de Ugao y bueno, se va a celebrar, no me acuerdo la fecha, es en junio me parece. Luego también se aumenta trabajos externos de recogida de residuos en 2.000 euros por la compra de contenedores que tenemos que hacer. Luego se aumenta también transferencias, si quieres eso, algo me dices, ¿eh? Transferencias a entidades que suplan servicios en áreas de enseñanza, se aumenta en 2.534,55 euros y aquí se aumenta por dos conceptos. Primero, por la escuela de padres y madres, se aumenta en 1.500 euros y luego está el proyecto Euronet 50-50 y se aumenta en 1.034,55 euros. El proyecto Euronet 50-50 es un proyecto que viene de la Unión Europea que, bueno, que lo que hace es, se hace un trabajo en conjunto el centro escolar con el ayuntamiento en el ámbito de la eficiencia energética. Se adoptan una serie de medidas en la escuela para reducir los consumos energéticos para conseguir un ahorro económico y también para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y lo que se hace con ese programa es el importe de la mitad del ahorro que se consigue se le da a la escuela para que ellos hagan uso de ese importe, que van a ser 1.034,55 euros, por lo tanto el ahorro conseguido habría sido del doble. Y luego la partida mayor que se aumenta es una inversión que hay que incluir, que es en la escuela hay una central eléctrica, que es la que da servicio a toda la escuela, y bueno, ha tenido una avería importante, una serie de fugas, etc. Y bueno, hay que repararla y cuesta casi 50.000 euros, son 49.832,64 euros. Y eso, en principio, eso es lo que, la suma de todos esos conceptos es lo que hace los 63.547,27 euros. Y todo va contra el remanente líquido del tesorería. Un decreto de facturas, está la aprobación definitiva del presupuesto, está la propuesta de adjudicación de las actividades culturales, Horchada, luego, la contratación del servicio de elaboración de un plan de drogodependencias, la contratación del suministro e instalación de juegos infantiles. Plan de adicciones, más que de drogodependencias, de adicciones. Porque aparte de drogas también va a incluir pues, el tema de los juegos y las apuestas, etc. Luego la realización de una actividad de taller mecánico de vehículos, luego hay una ampliación de una obra menor, luego otra obra menor, una devolución en el impuesto de construcciones y obras, hay una diferencia que hay, una licencia de armas, tarjetas de estacionamiento, luego hay dos decretos sancionadores de inicio del procedimiento sancionador contra el bar Cavia por no respetar los horarios. Luego también hay de una sustitución en la biblioteca, baja de oficio, luego se deja sin efectos un procedimiento sancionador que se había dirigido contra una persona en Astivi. Luego hay un decreto exigiendo la limpieza de la unidad de ejecución número 10. Luego una concesión de una licencia de primera ocupación, otra de traspaso de actividad. Luego la adjudicación del servicio de gabinete de prensa, luego otra obra menor también, para la eliminación de barreras arquitectónicas, otra de obra menor, obras, otro decreto de facturas, otro decreto de obras, y luego vienen varias tarjetas de concesión de tarjetas de estacionamiento, otra baja de oficio y luego una licencia de actividad y lo que es el de la convocatoria de pleno. El primer recurso contra la suspensión del proceso de licitación.
te dejaron contra la suspensión. Sí, de la licitación. Pues no está de acuerdo con que hayamos suspendido el procedimiento y presentó un recurso, que se la ha desestimado, porque realmente pues, se suspendió porque le faltaban datos que tenían que constar en el expediente para que pues, bueno, para concurrir todas las empresas en igualdad de condiciones. Pero hay empresas que no saben que no hay datos, tenía que presentar una auditoría que todavía no ha presentado, que creo que se le acaba el plazo pues, estos días, no sé si hoy o mañana o sí, que un día de estos iba a presentar, sí. Tiene que presentar ya y además de la subsanación que había que hacer en el listado de personal a subrogar, etc. Bueno, él ha recurrido, está en su derecho y nosotros... O sea, el Jaro considera que la información que le ha pasado es suficiente para que siga adelante el proceso. Sí, vale. y no es suficiente porque sí ha entregado información, pero si veis la información entregada, por ejemplo, en costes directos e indirectos, podéis ver el expediente, tiene hasta tres diferentes. En personal a subrogar, vamos variando. Y claro, eso no puedes presentar en una licitación, porque estás quebrando el principio primero de transparencia, el de libre concurrencia, igualdad, bueno, varios, prácticamente todos los de... Y otro, se habla también de un decreto sobre la unidad de ejecución 10, sí, la UE10, que se ha mandado tanto a la Caixa como a la laboral, que el terreno donde estaba, los terrenos de pradera, ya sí. sabéis que se les solicitó permiso para limpiar los terrenos y tal. Como lo han contestado, ahora lo que hemos hecho es decirles que tienen que limpiarlo ellos. A los propietarios. Sí. Son en este caso las entidades bancarias. Eso es. Hirugarrena, hemen hasiko gara, gizarte ekintzako irizpide batzordeko puntuekin. Empezamos aquí con puntos de la Comisión Informativa de Servicios Sociales. Hirugarrena eta laugarrena dira etxez etxeko diru laguntzei buruzko erabakiak. El punto tercero y el cuarto tienen relación con el servicio de ayuda a domicilio. El punto tercero es la solicitud de este servicio, el expediente 1919/19. Laugarrena es honen gehitzea el servicio. El punto cuarto es dar cuenta de una ampliación del servicio de ayuda a domicilio, el expediente del 1975/19. Bosgarrena da gizarte larrialdetarako laguntza bi eskabidearen berri emotea. El punto quinto es dar cuenta de dos solicitudes de ayudas de emergencia social. Son los expedientes el 1570 y 1865 del año en curso. Segarrena, bederatzi puntora arte, danak dira ogasun irizpide batzordeko punto. Desde el punto séptimo al punto noveno son puntos de la Comisión Informativa de Hacienda. Segarrenean dauzkagu hiru zenbaketako akta. El punto sexto es dar cuenta de las actas de arqueo municipal, que son los de enero, febrero y de marzo. Zazpigarrenien daukagu ibilgailu trafiko mekaniko ibilgailuen gaineko zergari buruzko obaria edo bonifikazioa. El punto séptimo es dar cuenta de las solicitudes de bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de vehículos históricos o que tengan una antigüedad de más de 25 años. Zortzigarrenien daukagu bebai zerga honegaz, baina izango da zerga itzultzea. El punto octavo es dar cuenta de las solicitudes de devolución del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica fraccionado por baja definitiva del vehículo. Zortzigarrenien
daukagu beste obari bat, baina beste zerga batean, Udiargo kaleko 8. zenbakiko etxe jabeen komunitateak egindako eskaren berri emotea. Oztopo arkitektoniko kentzeko lanak direla eta aipatutako erakineko ataria sartzeko arrapala eraikitzea. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergari obaria ezartzea. El punto 9 es dar cuenta de la solicitud de la comunidad de propietarios del edificio número 8 de la calle Udiérraga de bonificación en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras para la eliminación de barreras arquitectónicas consistentes en la construcción de una rampa de acceso al portal en dicho edificio. Amargarrenien, hemen daukagu iregintzari buruzko punto bat, en el punto 10 tenemos de la Comisión Informativa de Urbanismo, eta kasu honetan da udalerriko bide publikoan itxitako hondakinak garbiguenetara eroan ahal izateko garbikeren eta Ugamira Eskudalaren arteko alkarlan hitzarmena berri emotea. El punto 10 es dar cuenta del acuerdo de colaboración entre Garbiker y el Ayuntamiento de Ugao Miravalles para el depósito los Garbigunea de residuos depositados en la vía pública en este término municipal. Amaikagarnien, daukagu lehen esan dugun proposamen egin zen hortzadarri emoteko kulturekintzei buruzko kontratua eta kasu honetan ja behineko adjudikazioa. El punto 11 es dar cuenta de la adjudicación, de la contratación del servicio de las actividades culturales, ludoteca, Mirabacho Club, colonias urbanas infantiles, Gazteleku, punto de información juvenil, Gazteinfo, Centro de Interpretación Histórica y Medioambiental e Impartición y Desarrollo de los cursos de ocio de Kulturechea y Palacio de Jana. Zerbitzuak azkenean kudeatzeko erarik esango genuke garbiena, eraginkorrena eta ziurrenik ere erkena kudeaketa zuena, ezta? Horretarako baitugu teknikariak, hainbat arlotaren ez honetan bakarrik, baitugu teknikariak, langileak, baliabideak, toki fizikoak, urriak, agian ez behar beste, baina baliatuko ez da. Horrela ere komentateko den, ez zuzen ere, zera, kontratu honen luzapena buskatu zaren. Edo eskatu zaren eta bai batzorretan eta bituna. Beraz, gaur berdin, ulertuko duzuenez, koherentak izateko planteamenduarekin, ez dakit momentu honetan honi moska eman barri egun edo ez, edo bakarrik horren berdin motea den, baina moska bada estalitu ingo gara, eta bakarrik informazioa da, gure ezagoztasuna adieraztea, uste dugulak edan zerbitzuak, era zuzinen kudatu behar dugula. Kontratazio organoa, kasu honetan osoko bilgura da, orduan, suposatzen dut, boskatu egin behar dugula, ezta? Bai, faktura enari jozu, bai. Bizentzu horretan ez dut beste zer esango, horretik esan ez dudan, orduan, beste barik, boskatu egin dugu. Guk alde. Alde eta asterio. Datorren maiatzaren 26an egingo diren udaletarako, batzar nagusietarako eta Europarako hauteskundeetarako mahaikideak aukeratzeko zozketa. Sorteo para la elección de miembros de mesa para las próximas elecciones municipales, juntas generales y Parlamento Europeo a celebrar, ya sabéis, el día 26 de mayo. Amairugarrena da gauza desberdinak ezagutzera. El punto 13 es conocimiento de correspondencia. Tenemos el informe de descripciones en las colonias urbanas de Semana Santa, Udaku y colonia Udaludo y Udal Mirabacho. Luego también está la apertura y programación especial de Gazteleku,
el concierto de cámara Imanol Kazan en compañía, luego está la reunión del Comité de Agenda Local 21, la celebración de Soache Eguna de este año, el 12º Ricrosa, que se va a celebrar el domingo, luego el informe del primer trimestre que presenta la UTE El Jaro sobre personal, datos económicos estadísticos de estadísticas de usuarios y uso de las instalaciones deportivas del Jaro y Arandia en el municipio. Esos han sido los... Amalogarrena, erreguta galdera. El punto 14, ruegos y preguntas. Bueno, nire aldetik, esatea, gaurkoa ez dela legegintzaldi honetako azkenengo osoko bilkura. Badago egin behar dugu beste bat uste dut ekainaren 12an, ez da, egin beharrekoa, bakarrik gaurko plenoko aktari oneritzia mote. Baina badazpada baten ez den etortzen, eskerrak eman nahi ditut. Batez ere jarraituko ez duzuen txinegotxei, bai Feli, bai Goio eta Rufi ez duzuen jarraituko, eta askotan ez gara doz egon, baina herri honen parte importante baten ordezkaria zarete eta alde horretatik eta egin duzuen lanagatik, eskerrak eman dizuet, eta aurrerantzean ez eta elkar ikusiko dugu herritik, espero dut, espero dut batez arlo pertsonalean dan ondo joatea aurrerantzean. Eta, eskerrik asko. Gure kasuan ere, badaude bi pertsona joan egingo direnak, bi seguru, beste batzuk oraindik ez dira, baina, etor eta joan badoaz, eta, etor 20 urte zegoen zaren udaletxean. Errado joro, ez? 16 urte egon gara elkarrekin, eta urte asko izan dira, eta beraz lan ordu asko ere bai, eta, eskerrak eman edizkizut, eskenean ekarpen asko egin dizkozu udaletxe honi eta herri honi, eta lan ordu asko sartu dituzu, eta alde horretatik, bihotzez eskerrak eman edizkizut, seguro aurrerantzean zugana ere jau beharko dugula, noiz edo noiz, eta badakit hori egongo zarela, eta eskerrik asko. Jon, tú 8 años has estado, igual que Feli, y 8 años no son, comparado con los 20 de Tor, pues puede no parecer mucho, pero han sido 8 años intensos para todos, para el equipo de gobierno y para la oposición también, seguro. Y pero como decía, 8 años intensos y de mucha implicación y alguna idea de bombero también y otra, pero agradecerte todo el trabajo que has hecho, toda tu implicación y lo mismo, seguro que en el futuro pues nos encontraremos también en temas seguros municipales y muchísimas gracias. Yo quería aprovechar también que parece que ha sido un honor ser concejal, y sí que me gustaría animar a la gente de UGA, sea cual sea la acción política que elija, pero que se implique en las tareas municipales. Creo que es una oportunidad. Eta, esan dudan bezala, badaude beste batzuk ez dakigunak hemen jarraituko duzuen ala ez, hori horrela, nahi dut itxarotea badazpada, ez dauka zentzurik oin agurrik esatea, gero jarraitzen baduzue, eta ez baduzue jarraitzen, badakagu aukera izango dute urrengo osoko bilkuran agurra egiteko. Y tampoco me quería olvidar del resto de mi equipo, daros las gracias a todos y a todas. Y sin más, ha sido un placer trabajar con vosotros. Y pues muchísimas gracias por vuestra implicación, por vuestro compromiso. Y ánimo, eskerrik asko guzti. Principioz nik egoizean egingo nuke batez ere beragatik, baina, ez dakit. Nahiago oso arratsaldean, principioz nik uste dut goizean izango dela, 8 eta 4 edo. Ez dago. Eta, zebioan ez izaten, gero, urrengo legegintzaldian, kargo hartzeko osoko bilkura ekainaren 15ean izango ditzaten.
Vale, bueno, jakin dizazu. Vale, hori, eskerrik asko guzti, vale, eta, venga, handik.